Capítulo 3. La segunda ola. Tengo frío, Master, decía Firo abrazándose a sí misma, pues era de noche y solo tenía una manta fina. Crick, toma, decía Meliodas con sus ojos chibi desgarrando la capa de Naofumi cubriendo a Firo. ¡Ey!, gritó Naofumi con claro enfado. Toc toc, llamaba Meliodas a la puerta. Abriéndose viéndose el herrero diciendo que ya estaba cerrada refiriéndose a su tienda, sin embargo notó de quiénes se trataban. Necesitamos de tu sabiduría, viejo, dijo Meliodas arrastrando a Firo al frente suyo. No sé nada de niñas esclavas, dijo Erhardt. Ese viejo es muy raro, Master, decía Firo señalando al herrero. No señales a las personas, decía Raftalia, quien a diferencia de la historia original está menos preocupada pues Firo era de Meliodas. Huele a comida, decía Firo oliendo el ambiente. Estaba haciendo la cena, si quieres puedes acompañarme, decía Erhardt. Sí, guac. Decía Firo siendo su boca llenada por un sándwich algo grande dado por Meliodas. No te recomiendo dárselo, no tiene compasión a la hora de comer, decía Meliodas. Así que es una filorial, ¿eh? Decía el herrero meditando la información. Pues sí, por ser más poderosa que un esclavo cualquiera tuve que ponerle una marca de alto nivel, no quise usar esa estúpida marca, pero el esclavista me logró convencer, decía Meliodas siendo abrazado por la espalda por Firo quien parecía dormida. Te dejas convencer muy fácil, decía Naofumi mientras Raftalia le colocaba su capa. Me ofreció una jugosa oferta que puedo decirte, decía Meliodas con su expresión chibi. ¿Y bien? ¿A qué vinieron a esta hora?, preguntó Erhardt. ¿Tendrías algún tipo de ropa que no se rompa al transformarse?, preguntó Meliodas. Solo vendo armas, muchacho, y no tengo esa clase de ropa, decía el herrero. Imaginé que sí, como le vendes ropa de delincuente, en fin. Te dije que no servía, decía Meliodas a Naofumi dando vuelta para retirarse. Espera. Pero supongo que sabes dónde podremos encontrar algo así. Decía Naofumi. Erhardt sonriendo, así que sabes, decía Meliodas. En la mañana. Así es, como soy bruja uso magia de transformación y por ende es que. Explicaba una señora a Naofumi y Raftalia sobre la magia de transformación. Eso es, pensaba Meliodas mirando detrás de la señora. Vamos Firo, susurró el rubio a Firo asintiendo con la cabeza. ¿Entonces puede confeccionar una vestimenta para ella?, preguntaba Naofumi señalando detrás suyo. ¿Quién?, preguntó la anciana, viendo que no había nadie. ¿Y esos dos ahora dónde se metieron?, preguntó Raftalia. Ja, suspiraba Naofumi. Si quieren que haga una ropa así, tendríamos que conseguir una piedra mágica similar a esa de allí, en el mercado libre es muy cara, así que es mejor ir a buscarla, y yo sé dónde, decía la señora. ¿Está lejos?, preguntó Naofumi. Así es, pero con su filorial. Cierto que se fue con ese muchacho, decía la señora. Lo que nos faltaba, Raftalia, vamos a buscarlos. Decía Naofumi dando vuelta viendo a Meliodas llegando con Firo. ¿Demonios dónde se met, y ese corte?, preguntó Raftalia viendo que la ropa de Meliodas estaba algo rasgada. Un descuido de Firo, dijo la filorial apenada. ¿Qué va? Ya te dije que suele pasar, decía Meliodas acariciando la cabeza de Firo caminando hasta Naofumi dándole un costal pequeño. Lo encontré, quizás te sirva, decía el rubio. Señora bruja, esto tal vez le ayude, dijo Meliodas dándole una piedra verde agua. Esto es, decía la señora, deduje que con ese aparato confecciona la ropa. Sentí una leve cantidad de magia casi agotada de allí, además sé de alguien que igualmente usa ropa acorde a su tamaño, así que recordé un lugar donde hay muchas de esas piedras, le traje además por si falta, dijo el rubio dándole un costal de esas piedras. Increíble, ¿tan rápida es tu filorial?, preguntó la señora incrédula. La más rápida del oeste, decía Meliodas con sus ojos chibi. No entiendo, dijo la señora. Yo sí, dijo Naofumi. Muy bien, con esto está listo, dijo la señora entregándole su ropa a Firo, quien se quitó la manta que la cubría. No lo hagas aquí, gritó Raftalia tapando los ojos de Naofumi. ¿Qué tiene de malo que ande como ese huevo la trajo al mundo? Y créeme que a Naofumi tampoco le molestaría verte de esa manera, decía Meliodas con su expresión chibi. Oye, gritó la mapache avergonzada quitando sus manos de los ojos de Naofumi. ¿Cómo hago esto?, decía Firo enredándose entre su ropa. Déjate ayudo, decía Meliodas vistiendo a Firo. Se ven como un par de hermanos, decía Naofumi. Muy bien, decía el rubio terminando. Guaja, ¿qué le parece, Master?, decía Firo con una gran sonrisa.
Perfecto, decía el rubio con la misma expresión. Es tan tierno verlos juntos, en gratitud a esas piedras no te cobraré por el vestido, ya que están muy caras y conseguirlas es muy difícil, decía la señora. Se lo agradecemos, decía Raftalia. En la tarde. En el campo afueras del reino. Meliodas estaba jugando a las escondidas con Firo. De verdad, no imagine ver a Meliodas tan paternal, decía Naofumi mirándolos. ¿Y usted qué piensa, Naofumi-sama?, preguntaba Raftalia igualmente mirándolos. ¿A qué te refieres?, preguntó Naofumi confundido. Que soy para usted además de solo su esclava, decía Raftalia algo tímida. Veamos, eres mi espada, al tenerte a mi lado ya eres parte de mí, sin ti a mi lado, aunque tengamos a Meliodas y Firo, fuiste tú quien me rescató de un pozo sin fondo, estoy en deuda contigo, decía Naofumi con una leve sonrisa. Naofumi-sama, susurraba Raftalia bastante roja. Después de todo eres como mi hija, dijo Naofumi con simpleza desapareciendo el sonrojo de la mapache reemplazándolo por un leve puchero, antes de que ésta diga algo, el pelinegro recibió un sape echándolo al suelo. ¿Por qué?, gritó Naofumi, Master me dijo que te lo merecías, decía Firo modo ave. Jaja, gracias Firo-chan, decía Raftalia riéndose. Por cierto, ¿dónde está ese enano infeliz?, gruñía Naofumi parándose. ¿Puedo oírte escudo de papel?, decía Meliodas detrás de Naofumi con su expresión chibi. ¿Por qué dices que me merezco ese golpe?, exigía Naofumi. Por tarado, dijo el rubio con simpleza bebiendo su tarro de cerveza pasaba al lado del héroe. Algo que no entiendo es de dónde saca esos tarros de cerveza, pensaba Raftalia mirando a Meliodas. En una villa al borde de la destrucción por una planta mutada. Carajo, ¿cómo es que el hermano engreído de otra dimensión de Kim pueda ser tan estúpido?, decía Meliodas cortando unas raíces que lo atacaban. Más importante, porque tenemos que solucionar sus problemas, gruñía Naofumi defendiéndose. Ahí está, ese parece ser el árbol, decía Raftalia señalando un árbol enorme. Naofumi, ayuda a ese niño, Firo, busca a las personas que estén atrapados. Tú también Raftalia, yo me encargo de esa porquería, gritó Meliodas saltando cortando las raíces que lo atacaban. Pudrete, gritó el rubio usando su espada cortando el aire, durante la trayectoria del corte invisible se prendió en llamas moradas cortando el árbol en pequeños pedazos, seguido de lanzar un frasco de vidrio a la raíz principal evitando que siga creciendo. Naofumi usando su escudo de reconstrucción de cultivo volviendo a la normalidad del árbol. Perfecto, lo evangelizaste, dijo Meliodas bajando al lado de Naofumi. Dejaremos sus semillas a los aldeanos, ya que sufren de pobreza, decía Naofumi parándose. Sate, no imagine que pensaras en otras personas, decía Meliodas con sus ojos chibi. No lo hago, solo no quiero que creen más falacias de mí, decía Naofumi retirándose. Tenías razón, es terco pero amable, gracias por decírmelo, padre. Decía el rubio siguiendo a Naofumi. Muy bien, descansemos, en la mañana seguimos, decía Naofumi viendo que Meliodas ya estaba durmiendo en el suelo con Firo abrazándolo. ¿Para qué les digo si hacen lo que quieren?, decía Naofumi suspirando. Puede descansar si quiere Naofumi-sama, yo vigilaré, decía Raftalia. Duerman ustedes, yo vigilo, decía Meliodas sentando en la rama de un árbol bebiendo de su tarro de cerveza. Que tú no, ese es un clon de descanso, una habilidad de los Vaine, hace que un clon duerma y cuando descansa lo suficiente desaparece y la energía que consiguió me lo da a mí, decía Meliodas. Estás lleno de sorpresas, decía Naofumi, y tú lleno de escudos que te faltan descubrir, así que descansa, dijo Meliodas con una sonrisa. En camino a otro pueblo se habían encontrado con un señor que le pidió a Meliodas y Naofumi transportarlo y que les pagaría. Estos aceptaron. Jajaja, ¿qué Firo qué? Decía Meliodas riéndose, no se burle Master, pone triste a Firo, decía la Filorial. Lo siento no pude evitarlo. Dijo Meliodas. El ave divina, ¿eh? Decía Naofumi, quien tenía su escudo transformado en un libro. Se dice que quienes acompañan al ave divina traen milagros a los pueblos, decía el señor. O más bien soluciona las catástrofes que causan otros. Decía Meliodas. Qué bueno que no saben que eres el Firo, gritaron Meliodas y Naofumi, Gomen Asai, decía Firo. Tras unos minutos el señor se bajó y seguimos nuestro camino. Este olor es pensaba Meliodas, miren, todo parece estar podrido, decía Raftalia. Se parece a la repugnante presencia de ese rey, decía Meliodas.
Así que el cadáver de un dragón, decía Naofumi, así es, uno de los héroes vino por partes del dragón, y su cadáver contaminó el ambiente enfermando a los aldeanos, decía uno de los aldeanos. Ya veo, Naofumi mirando tras suyo, Melio. ¿Dónde mierda? Así que ese es el dichoso dragón, ¿tan débil eras Diro? Decía Meliodas viendo el cadáver del dragón. Se ve delicioso, ¿Firo puede comérselo? Preguntó Firo. No, esto es extraño, decía Meliodas. Naofumi-sama, ya hemos tratado a todos, pero sus medicinas aún no pueden curarlos por completo, decía Raftalia, es cierto, pero para evitar que sea peor vayamos por el cadáver, lo más probable es que ese tarado ya esté ahí, decía Naofumi guardando la bolsa de dinero que le dieron los aldeanos para que trate con el dragón. Bien, decía Naofumi cambiando su libro a El escudo de serpientes. No puede ser, es él, decían los aldeanos, pero fueron interrumpidos por un leve temblor. ¿Qué es? Graar, se escuchó un fuerte rugido interrumpiendo a Naofumi. Raftalia, decía Naofumi corriendo hacia la montaña. Por la chuleta de Horuk, decía Meliodas viendo cómo el dragón regeneraba su cuerpo menos sus órganos. Diro, es un zombi Diro, decía Meliodas esquivando la garra del dragón. Firo no se resiste más, decía Firo brillando sus ojos como estrellas, lanzándose por el dragón llegando Raftalia y Naofumi con unos tapabocas. Detente Firo, gritó Meliodas activando la marca de Firo sin querer haciendo que se detenga, no, decía Raftalia, el dragón no perdiendo el tiempo tragándose a Firo. Firo-chan, gritó Raftalia, empuñando su espada, mierda como es que, decía Naofumi corriendo detrás de Raftalia. Aún siento su magia, sigue. ¿Eh? Decía Meliodas viendo cómo Raftalia se lanzó en picada hacia el dragón, ay no, si le pega no podrá. Pensaba Meliodas viendo cómo Raftalia fue defendida de un golpe de la cola del dragón siendo obra de Naofumi, sin embargo el dragón era demasiado para ese escudo rompiéndose al segundo que lo detuvo enterrando a Raftalia al suelo, Naofumi preparando otro escudo sudando a mares, mierda decía Meliodas corriendo hacia Raftalia, pero a mitad de camino tuvo una visión abriendo sus ojos con sorpresa viendo a Naofumi Raftalia y Firo muertos frente suyo, parpadeando una vez vio solo a Raftalia en el suelo siendo aplastada por la pata del dragón, no, gritaron ambos sin embargo Meliodas no pudo dar otro paso pues perdió la compostura siendo mandado a volar hacia unas rocas. Meliodas, gritó Naofumi, sin embargo no olvidó a Raftalia arrodillándose al lado suyo deteniendo otra pisada del dragón con su escudo. Lo siento Naofumi-sama, decía Raftalia abriendo como podía los ojos, tranquila, resiste, quédate conmigo, decía Naofumi mientras era nuevamente pisado por el dragón crujiendo levemente su hueso gimiendo. Maldición, no puedo protegerla y curarla a la vez, decía Naofumi no sabiendo qué hacer teniendo la pata del dragón encima. ¿Quieres poder? Escuchó Naofumi una voz dentro de su cabeza. Carajo, al revivir pierde la cordura y se vuelve mucho más fuerte, decía Meliodas parándose, sin embargo abrió los ojos con sorpresa viendo a Naofumi, eso es, pensaba el rubio viendo el escudo rojo que desprendía un intenso fuego haciendo que el dragón quite su pata de encima suyo. Tengo que detenerlo antes de que lastime a Raftalia, decía Meliodas viendo como Naofumi gritaba de ira, su odio era más fuerte que el ambiente que producía el cadáver del dragón. Sin embargo, Raftalia abrazó a Naofumi aún así estando cubierto de ese fuego deteniendo su grito. Ahora, decía Meliodas creando una bola de fuego morada en sus dos manos lanzándolo a la cabeza del dragón como si fueran un propulsor calcinándolo, mientras la parte de abajo caía al suelo y era destruida saliendo de dentro Firo. Raftalia, decía Naofumi viendo a la mapache en un estado crítico por las quemaduras usando sanación rápida una y otra vez no desapareciendo las quemaduras. Naofumi-sama, decía Raftalia deteniendo a Naofumi. Es una maldición, no será sanada así de fácil, decía Meliodas agachándose. Es mi culpa, si no fuera por el odio que... Naofumi siendo tocado en la frente por Meliodas volviéndose sus ojos blancos. Tú, decía aquella voz dentro de la cabeza de Naofumi, si ya me conoces será mejor que sepas lo que haces, decía Meliodas con un tono amenazante, algún día. No me importa, decía Meliodas, Ark, susurró el rubio desapareciendo en la oscuridad del lugar. ¿Qué? Decía Naofumi viendo cómo su escudo de ira desapareció. Firo, dijo Meliodas llamándola. One-chan, ¿estará bien?
Preguntó Firo, necesitamos agua bendita, la que hay aquí no sirve de mucho, decía Meliodas cargando a Raftalia sobre Firo, tú también, necesitas descansar, ese escudo consumió mucho de tu poder, además de tu brazo, decía el rubio. ¿No puedes usar esa magia en Raftalia? Preguntó Naofumi frunciendo el ceño, ¿de qué hablas? Preguntó Meliodas seriamente. No te hagas, hablo de la magia de luz que usaste contra mi escudo, me di cuenta que es de muy alto nivel, decía Naofumi agarrando del cuello de la camisa del rubio. No debería haberlo visto, ¿cómo es que? Habla, gritó Naofumi interrumpiendo los pensamientos de Meliodas. Lo haré cuando tome primeros auxilios, dijo Meliodas con simpleza. Teach, decía Naofumi montando sobre Firo, ¿que no vienes? Preguntó Naofumi. Firo, susurró Meliodas haciendo que Firo empiece a correr a gran velocidad hacia la aldea. Espera, gritó Naofumi ya siendo tarde. No puede ser que lo haya visto, decía Meliodas levantando la mirada viéndose en uno de sus ojos un magatama de 3 puntas color dorado pegando un salto hacia la aldea. Con esto se sentirá mejor, pero solo son primeros auxilios, decía el doctor cubriendo las quemaduras de Raftalia con trapos bañados en agua bendita, haciendo que la mapache pegue fuertes gemidos. Espero ese bastardo. Ese bastardo ya está aquí, espera a quién dices bastardo, decía Meliodas entrando con su expresión chibi. ¿A quién más se lo diría? Decía Naofumi frustrado. Se lo dices a todo el reino, ¿qué más da? Decía Meliodas. ¿Master puede ayudar a One-chan? Preguntó Firo con sus ojos brillosos. No te preocupes, yo me encargo, decía Meliodas con una sonrisa poniendo feliz a Firo, sin embargo Raftalia volvió a gemir. No creo que el doctor la esté curando, decía Meliodas con su expresión chibi, pues hazlo tú, gritó Naofumi. Permiso, da igual voy a pasar de todos modos, dijo Meliodas apartando al doctor. Joven, ¿qué piensa? Decía el doctor, pero quedó en silencio al ver la intensa magia de luz que irradiaba la mano de Meliodas sobre el pecho de Raftalia. Sorprendente, decía el doctor. Naofumi viendo cómo las quemaduras de Raftalia desaparecían rápidamente. Listo, dijo el rubio sin querer bajando su mano sobre el pecho de Raftalia haciendo que la mapache despierte, por impulso Raftalia pegó al rubio mandando a volar por la pared. Me alegro que estés mejor, decía Meliodas parándose como si nada, ¿está bien, Master? Preguntó Firo con preocupación. ¿Es en serio? ¿No te duele nada? Preguntaba el doctor. ¿Eh? No, de la nada sentí que todas mis heridas fueron curadas, decía Raftalia. Raftalia yo. Naofumi-sama, me alegro que esté mejor, decía la mapache con una sonrisa. Pero yo, decía Naofumi. No es su culpa, recuerde que no solo usted puede protegerme, yo también puedo hacerlo, así que no se sienta culpable, decía Raftalia sin perder su sonrisa. Declaro culpable a Firo, dijo Meliodas pegando la mesa con un martillo de madera. ¿Por qué Firo? Preguntó la ave asustada. No te vuelvas a lanzar hacia un dragón de esa forma, espera a que ideemos un plan, si no haces que me preocupe, decía Meliodas. ¿Master se preocupa por Firo? Preguntó Firo. ¿Quieres que te lave el oído? Preguntó Meliodas con sus ojos chibi. Master baña a Firo, decía Firo abrazando a Meliodas. Muchacho, esa magia, decía el doctor. No quiero hablar de eso, dijo Meliodas con simpleza, sin embargo Naofumi miraba seriamente a Meliodas. Es cierto, en el dragón había una extraña piedra y solo me comí la mitad por su mal sabor, decía Firo sacando de entre su ropa una piedra. ¿Acaso es? Dijeron todos. Escúpelo, decía Meliodas teniendo boca abajo a Firo. Con estos terminamos aquí, decía Naofumi mientras destruía un monstruo. Al fin, se tardan mucho, decía Meliodas parándose. Bien pudiste ayudarnos, dijo Naofumi. Me dijiste que vaya al sur, y eso hice, no me dijiste que te ayude aquí, decía Meliodas. Serás. Decía Naofumi. Demos una vuelta más, decía Naofumi viendo cómo Meliodas daba una vuelta al igual que Firo. ¿Qué haces? Preguntó Naofumi con un tic en la frente. Dijiste que una vuelta más, dijo Meliodas con su expresión chibi. Me refiero a que revisemos los alrededores de la aldea, decía Naofumi con notorio enfado. Naofumi-sama, llamaba Raftalia quien ya estaba yéndose con Firo y Meliodas. Maldita sea, ¿por qué me hacen esto? Se quejaba el héroe siguiéndolos. Ya adentrándose en el bosque, mire esos pájaros, Master, ¿me los puedo comer? Preguntaba Firo. No veo, decía Meliodas subiéndose sobre Firo viendo que eran un grupo de filoriales.
Son de tu especie salvaje, decía Meliodas con sus ojos chibi, ¿entonces me los puedo comer? Preguntó Firo. Veo que no entiendes, son filoriales, iguales a ti, decía Raftalia. Se oyó una voz entre medio de los filoriales, ¿una niña? Preguntó Naofumi viendo a una niña peliazul. Y no una niña cualquiera. Decía Meliodas. ¿De qué hablas? Preguntó Naofumi. ¿Será que tienes un imán que atrae a la realeza? Preguntó Meliodas confundiendo más a Naofumi. Master, tengo hambre, decía Firo. Guau, un filorial que habla, decía la niña caminando hacia ellos. ¿Qué haces aquí? Decía Meliodas a la niña bajando de Firo. Bueno, solo estaba rodeando el lugar y esos filoriales. No te hagas, ¿qué haces aquí, Melty? Preguntó el rubio tensando a la niña. Meliodas, no seas así con esa niña, decía Raftalia. ¿La conoces? Preguntó Meliodas seriamente. No, pero, entonces guarda silencio, dijo Meliodas sin siquiera mirar a Raftalia. ¿Quién es? Preguntó Naofumi. Por favor, créame, no soy como ella, sé que, la niña siendo interrumpida por una mirada completamente fría por el rubio haciendo que de un paso atrás, sin embargo los filoriales detrás de ella huyeron. Veo que dices la verdad, pero no aceptaré que hagas algo en contra del héroe del escudo, ¿entendido? Dijo Meliodas mentalmente a Melty quien solo asintió. Vaya, mirándote bien solo te pareces a una zorra estúpida que recuerdo, lo siento, decía Meliodas con su expresión chibi sacándolo una gran gota en la nuca a todos menos a Firo. Firo, puedes ir a jugar con ella si quieres, solo regresa antes de anochecer, dijo Meliodas. Yay, decía la paloma con sobreplumas. Nosotros regresemos al pueblo, decía Meliodas a Naofumi y Raftalia. ¿Pero esa niña? Preguntó Naofumi. Que no se te pare el pezón, no importa mucho, decía Meliodas yéndose. En la habitación. Oye, ¿sabes qué es esto? Preguntó Naofumi a Meliodas. ¡Ey! 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 Gritó Naofumi, ¿eh? Dijo el rubio. Te estoy hablando, dijo Naofumi con dos tics en la frente. ¿Desde cuándo me hablas? Preguntó Meliodas. ¿Sabes qué es esa estrella al lado del nivel de Raftalia? Preguntó Naofumi. Increíble que no sepas. Al igual que Firo, llegaron a su nivel máximo, así que tienen que subir de clase en el reloj de arena de la era de los filoriales, decía Meliodas. ¿Que no era de la era de los dragones? Preguntó Raftalia. Le queda mejor filoriales. Decía Meliodas con su expresión chibi. Master, decía Firo abrazando a Meliodas por la espalda. ¿Qué tal te fue? Preguntó el rubio. Muy bien, Melty-chan me habló de muchas cosas, decía Firo. Nada sobre adultos, ¿verdad? Preguntó Meliodas poniendo nerviosos a Naofumi y Raftalia. ¿Eh? Preguntó Firo inocentemente haciendo que la mapache y el héroe suspiren aliviados. Lamento venir tan tarde, y no sería capaz de hacer eso, decía la niña entrando a la habitación. ¿Huiste de casa? Preguntó Meliodas. No, es solo que me perdí de mis guardias mientras jugaba con los filoriales, decía Melty algo nerviosa. Es la mentira más mentirosa que me han dicho, pensaba el rubio. ¿Y qué tenemos que ver nosotros? Preguntó Naofumi. Firo me dijo que iban a los alrededores de Melromark, así que por favor, ¿podría ir con ustedes? Aseguraré que lo paguen, decía Melty. Naofumi pensando la situación, lo haremos, dijo Meliodas hablando por Naofumi. No saques palabras por mí, gritó Naofumi. Inei, decía Firo abrazando a Melty. En la mañana. En el reino de Melromark. Se los agradezco, héroe del escudo, decía Melty. Firo te acompañará para recibir el pago, decía Naofumi. Vayamos, decía Firo con una sonrisa recibiendo un asentimiento de cabeza por parte de Melty. Muy bien, tendré listo tu armadura en cuanto pueda, decía el herrero a Naofumi. Antes de subir de clase te recomiendo subir tu nivel al máximo, decía Meliodas. Es lo mejor, por ahora hay que comer algo, decía Naofumi saliendo de la tienda despidiéndose del herrero al igual que Raftalia. ¿Y bien? ¿Qué tenemos para comer hoy? Preguntó Meliodas sentado frente a la mesa de recepción. Con un cuchillo y un tenedor. Es una tienda de armas, no un restaurante. Decía Erhard bajándole una gota por la nuca. Saliendo de haber comido. Aún estoy investigando esa magia que usó Meliodas, pero esos libros que me dieron no dicen nada, decía Naofumi. No es una magia de luz cualquiera, decía Raftalia. Eso lo tengo claro, decía Naofumi. Oiga, héroe del escudo, gritaba un caballero detrás de ambos.
Lo que nos faltaba, decía Naofumi empezando a correr al igual que Raftalia. Gracias por la comida, decía Meliodas empezando a comer. Raftalia, ve por Firo y llévala a la tienda de armas, decía Naofumi separándose por un lugar diferente. No puedo creer que me convencieras, decía el herrero. Lo perdí, decía Naofumi jadeando pesadamente. Ahí estás, maldito héroe esclavista, gritó Motoyasu. No puede ser, ¿es el día del ataque al héroe del escudo o qué? De por sí todos los días intentan matarme, pero hoy es especial, decía Naofumi deteniendo con su escudo la lanza de Motoyasu asustando a la gente. Muy rico, decía Meliodas parándose dejando una moneda de plata. Naofumi dando un paso atrás desviando la lanza, ¿cómo te atreves? Decía Motoyasu, no sé a qué me atrevo, más bien cómo te atreves tú a atacarme siempre por la espalda, decía Naofumi. Tengo a alguien que no aprende la lección sin importar cuánto. Uno insiste, decía Meliodas con sus ojos llenos de ira sorprendiendo al herrero. Yo adoro a los ángeles, decía Motoyasu. Ah, habla de la forma humana de Firo, decía Naofumi suspirando. Escucha, esa niña es de Mel. Ya sé que es tu esclava y la liberaré, gritó Motoyasu. Lanzándose por Naofumi, sin embargo este solo sonrió no haciendo nada. Te recomiendo detener a tu mascota, decía Naofumi a Main quien solo crujió sus dientes. No me hago responsable, decía Naofumi dando vuelta, maldito como te. Decía Motoyasu a punto de atravesar a Naofumi, sin embargo alguien tomó su lanza y a la vez la otra mano tocó su pecho siendo propulsado hacia una pared. Insisto, no eres digno de la lanza, decía Meliodas con la lanza de Motoyasu en su mano mientras la lanza trataba de regresar con su dueño. Imposible, decían las personas. Motoyasu parándose como podía. Devuelve. Como quieras, decía Meliodas, en un segundo la lanza estaba debajo de la entrepierna de Motoyasu. Ups, fallé, al menos estuve mucho más cerca de lo que tú podrías estar para derrotar al escudo, decía Meliodas. Ey estúpido, la batalla entre Motoyasu-sama y el criminal es una estupidez, decía Meliodas con el pergamino que tenía Main en su mano quemándolo. ¿Se encuentra bien? Preguntó el soldado a Naofumi que lo perseguía hace un rato. ¿Eres tú de nuevo? Decía Naofumi fastidiado. Veo que tú nunca aprendes, ¿acaso te encanta ser humillada públicamente? Decía Meliodas caminando hacia Main quien empezaba a temblarle las piernas. Le suplico que se detenga, las batallas en calles públicas no están permitidas, decía la voz de una niña. Así que muestras tu identidad. Decía Meliodas. Hermana, este disparate termina aquí ahora. Decía Melty. Ella es, decía Naofumi incrédulo. Naofumi-sama, decía Raftalia llegando con Firo. Qué hermosa, decía Motoyasu produciendo asco a Naofumi, Raftalia y Meliodas. ¿Cómo te llamas? Preguntó Motoyasu. Firo, y me gusta jalar carretas, respondió Firo con plena alegría. Así que no eres como esa gorda ave divina del que hablan. Ya valió, decía Meliodas. Dijiste. ¿Gorda a Firo? Decía Firo transformándose asustando a Motoyasu mandándolo a volar de una patada en la entrepierna. Ja 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 ja, bien hecho Firo, dijeron Meliodas y Naofumi felicitando a Firo avergonzándola. Tú, ven, tenemos que hablar, decía Naofumi seriamente a Melty. En la tienda del herrero. ¿Y bien? ¿Porque mi tienda tiene que ser su lugar de reunión? Preguntaba Erhard. Lo sentimos, no había otro lugar, decía Raftalia. Entonces, ¿quién eres en realidad? Preguntó Naofumi. Ella es quien te dije, Smelt. Tú guarda silencio, no me dijiste nada, decía Naofumi a Meliodas. Lo hice para que no enloquecieras de la misma forma que ahora, decía Meliodas sin perder la calma. Aún sabiendo el odio que... No siempre todos te van a odiar si no intentas entender a los demás, quien quiera hacerte daño, créeme que personalmente yo me encargaría de esa persona, porque crees que no la mande al carajo desde el principio, porque supe que no tenía malas intenciones, decía Meliodas alzando algo la voz. Teach, en todo caso, no podré confiar en ella, nos engañó, y de todas formas, tiene la sangre de esa familia podrida, así que vete, decía Naofumi no dando oportunidad de habla a la princesa. Entiendo, decía Melty. Princesa, su majestad ordena su presencia en el castillo, decía un guardia entrando a la tienda. Nos vemos Melty-chan, decía Firo. Firo, gritó Naofumi intimidándola. Momento, no tienes que meter a Firo en esto, ¿quedó claro? Decía Meliodas con una mirada fría a Naofumi. ¿No te pasaste un poco muchacho? Preguntó Erhard. Es verdad Naofumi-sama, decía Raftalia.
Da igual, no puedo confiar en alguien como ella. Decía Naofumi. Héroe del escudo, decía el caballero que lo andaba persiguiendo desde hace rato. En la cabaña por la noche. Bueno, al final los aceptó en el grupo, decía Raftalia. No quedó de otra, el infeliz de Meliodas los aceptó, no yo. Decía Naofumi. Las paredes oyen, decía el rubio entrando en la habitación. Falta poco para la próxima ola, mañana daremos una vuelta por las aldeas para echar un vistazo, ¿nos prestas a Firo? Preguntó Naofumi. Con tal de que no la trates mal, no tengo problemas, yo hablaré con la escuadra sobre cómo organizarnos en la ola. Decía Meliodas quitándose su camisa dejando al descubierto su cuerpo poniendo roja a Raftalia. Te ves más fuerte de lo que aparentas, decía Naofumi con sus ojos chibi, ¿tú crees? Decía el rubio poniéndose una remera. Tal vez tienes más músculo que cerebro, decía Naofumi con sus ojos chibi. En la mañana. Naofumi descubrió que Itsuki se comportaba como un justiciero por las sombras, acabando con los malos sin que supieran su identidad como héroe. El pueblo que debía salvar solo había empeorado. La semilla que Naofumi había dejado no era suficiente, y otros pueblos pasaban por lo mismo. Al mediodía, muy bien, me tomó algo de tiempo, pero está lista, decía el herrero dándole su nueva armadura a Naofumi con la gema del dragón en el pecho. Sin duda lo veo cada vez más como un delincuente. Decía Meliodas apoyado por una mesa. ¿Sabías que Itsuki y Ren me reclamaron por sus recompensas por supuestamente salvar a las villas, pero solo los confronté con la verdad? Decía Naofumi. ¿Y? ¿Qué te parece, Firo? Decía Meliodas dándoles un par de garras de acero para poder atacar en modo ave ignorando por completo a Naofumi. Me encantan, Master, decía Firo con el autoestima por los cielos. Ya va siendo hora, Naofumi-sama, decía Raftalia. Salgamos, decía Naofumi saliendo de la tienda donde los esperaban los aventureros que se acababan de unir. Solo te advierto, esta no será para nada fácil, decía Meliodas. Gracias por el dato, cosa que ya veía venir, decía Naofumi. 5 segundos. Regresen con vida, muchachos, decía Erhard.